días, bienvenidos amigos. Este es su programa Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez. Se encuentra con nosotros hoy el doctor Alfredo Fernández. Bienvenido, doctor Alfredo. Gracias por estar con nosotros hoy. Señora Rodríguez, muchas gracias a usted por invitarme y muchas gracias por su audiencia para permitirme compartir con usted esta grata conversación sobre la salud. Vamos a ver, usted es doctor general y se especializa en prevención. Sí, soy doctor de medicina general y mi especialidad, más que mi especialidad, mi vocación es prevenir, porque lo que me gusta es educar mucho. Ah, pues aquí tiene un foro perfecto para hacer eso. Eso esperamos. Eso es una de las misiones objetivos de este programa, dar información de todo tipo a la comunidad hispana de esta área. Pero vamos a empezar, que tenemos mucho que hablar. Vamos a empezar a hablar con el doctor Alfredo Fernández un poco de la obesidad, de la nutrición y de la diabetes. Vamos a empezar por la obesidad. ¿Qué es la obesidad? Bueno, el concepto de obesidad es un concepto un poco hasta elástico, se pudiera decir. Es obvio, porque es una cosa que se puede ver, como dice, lo que se ve no se pregunta, pero a la vez a veces confunde. Los patrones médicos como tal, los médicos usan, o cualquier proveedor de salud, lo que usa son lo que se llama el índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal que está entre números, entre 18 y 25 y 24 lo normal, ese se considera un normopeso, y a partir de 25 a 30 es un sobrepeso. Estamos hablando de las grasas que tenemos acumuladas en nuestro cuerpo. Ahí queremos hablar. Eso es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque esto lo que habla es en general el peso total. Eso es lo que se le llama, ya fíjese que yo le dije sobrepeso, no le dije obesidad. Obesidad sería a partir del 30, de 30 en adelante. Pero es importante ese punto que usted trae porque a veces que el peso completo a veces no es de grasa, es a veces un peso de masa muscular, como vemos los atletas o las personas que tienen un entrenamiento diario y sin embargo están por encima de ese índice de masa corporal. Y sin embargo no es músculo, como le dicen, y por eso pesa más. Sí, pero por eso es que no se puede considerar solo por índice de masa corporal. Sin embargo, cuando usted va a una oficina médica o cualquier proveedor de salud, se clasifica estadísticamente por un índice de masa corporal, por lo que es incorrecto. Yo creo, e incluso traigo esto a este foro tan importante, que no debe medirse de esa forma solamente, que debe medirse por otros patrones, e incluso está descrito, se debe medir por la cantidad de grasa que está en determinados lugares del cuerpo, como la cintura, como en me está adelantando porque eso venía yo a hablar. Bueno, pero es parte también de esto, porque es muy interesante. Hay que verlo por la cantidad de grasa que está en lo que es en las regiones como en el tríceps, en la región escapular, incluso se mide el cuello. Y es una cosa que uno divide esta obesidad o esta supuesta obesidad en una obesidad centrípeta o centrífuga, es decir, o está concentrada en el centro del cuerpo, en un área, o está repartida en el resto del cuerpo. Rellenito por todos lados. Exactamente, como así decimos, mismo. O tiene la barriguita al frente. Que esa es la peor. Y esa es la peor. La barriguita esa es la que es la peor. La célula adiposa de ahí. Me alegro que haya traído eso tan pronto. ¿Por qué esa grasa al frente, esa barriguita, es peor que esté en otras áreas? ¿Por los órganos que están ahí? Bueno, no es solamente por los órganos, es precisamente porque esa es la que da un sinónimo de que esa grasa está depositada en determinados órganos internos importantes y estructuras que son vitales para el funcionamiento de la actividad humana como cardiovascular, endocrina y otros sistemas. Por ejemplo, si usted tiene una cintura aproximadamente, en el caso de vida entre hombres y mujeres, como hombre tiene una cintura en que mide más de 100.1 centímetros, usted quiere decir que usted está en 2 o 3 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular, llámase infarto del miocardio o angina de pecho o incluso actividad cerebrovascular que le llaman stroke. Usted está en más riesgo que otra persona. En el caso de la mujer tiene que ser por encima de 89. Así que usted ve, la realidad lo que es no porque estén los órganos ahí, sino porque esta grasa que se deposita ahí significa que es una grasa que debe estar repartida, se considera en otros lugares también, que son muy importantes y vitales en el cuerpo y que si están acumuladas ahí, sobre todo lo que se llama la grasa mala, que es el colesterol malo, que posteriormente hablaré. El HDL, ¿y cuál es el otro? Bueno, son unos cuantos. El LDL, que es una cifra en inglés que se llama Low Density Lipoprotein, es el que transporta la grasa generalmente del hígado a los tejidos periféricos. Quiere decir que él lleva la grasa, la va llevando hasta los vasos sanguíneos, y si este está alto, significa que esos vasos sanguíneos se llenan de grasa. Es como, yo siempre le digo a mis pacientes, que es como si fuera un sistema de plomería.
Usted ve las tuberías y si usted ve que esas tuberías empiezan a depositarse placas y una costra, o como se llama en inglés, un debris, esto crearía una obstrucción al final. Por entonces tenemos que limpiar esa placa y ahí entra el buen colesterol, que se llama el HDL o High Density Lipoprotein. Transporta esa grasa que lleva al malo para limpiarla y llevarla a los hígados. Es decir, como usted ve, el organismo siempre trabaja de esa manera. Uno hace una cosa mal y el otro hace una cosa bien. Trata de limpiar o combatir lo que estamos haciendo mal. Por eso es que cuando hay un desbalance y predomina el malo, entonces cuando tenemos un problema de salud. Y esto, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad se puede controlar en muchos casos. Yo creo que sí. O en la mayoría. Bueno, yo diría, esto ha cambiado mucho con los años. Entre más estudios, más se sabe más internamente lo que está sucediendo con este problema sistémico. Porque primero que todo quiero llamar esto la atención también, y esto no solo es para la comunidad que nos está oyendo, sino para los mismos médicos que ven todos los días a los pacientes el día a día, el médico primario, el médico del hospital. Se tiene la costumbre no muy correcta de no clasificar la obesidad como enfermedad. La obesidad es una enfermedad como tal, per se. Es no solo un factor de riesgo. Si tú lo tienes como enfermedad, entonces el concepto cambia, es lo que usted dice. Ya sabemos ya que esto puede remediarse y la forma de remediarse son varias. Primero que todo, tenemos que establecer qué tipo de obesidad tiene esa persona que está frente a nosotros. ¿Es una obesidad primaria? Es decir, que no tiene causa alguna endocrina o de una enfermedad como el tiroides o una enfermedad como la enfermedad de Cushing, que es una enfermedad suprarrenal. Sí, porque siempre son las hormonas. Exacto. Algún problema secundario, medicamentos por alguna condición médica o incluso no condición médica. Vemos a veces obesidad relacionada con suplementos hormonales, como las pastillas anticonceptivas, a veces lo vemos también como secundario a un suplemento hormonal. O medicina, otros tratamientos que son para otras condiciones. Claro, entonces, una vez que la clasifica, la realidad es que el mayor por ciento de obesidad que vemos no es secundario, es primario. Pero quiero dejar esto bien claro. Sin embargo, hay una serie de estudios recientes que clasifican esta obesidad en una posibilidad secundaria a algo que se estuvo alejado durante mucho tiempo y se olvidó, y que es la característica que le llamamos nosotros las anormalidades del sueño. Y ahí creo que después vamos a hablar sobre esto, que son las parasomnias y las disomnias que le llaman. En este caso serían las disomnias. Estas disomnias entran en una cosa que se llama apnea del sueño. Hay dos tipos, una la obstructiva y la periférica y la apnea central. Pero bueno, después más adelante hablaremos de eso. Eso ya estamos entrando a los estilos de vida. Bueno, a los estilos de vida y a cosas secundarias que pueden crear obesidad. Porque cuando usted me preguntaba de la obesidad como causa y como forma de prevenirla, yo creo que sí. Yo creo, primeramente, soy del concepto que es una enfermedad no física. Y voy a decirle algo, un concepto muy propio mío. Creo que es una enfermedad mental. Es una enfermedad mental porque es un trastorno de la conducta hacia los alimentos y un patrón hacia ellos. Perdone mi ignorancia, ¿hay alguna hormona que controle el apetito, el que uno está, ¿verdad que sí? Como que uno está lleno, que está hambriento. Exactamente, hay una hormona que se llama lectin o lectina, que tiene que ver con esto. Hay otra que es la opuesta, que le llaman ghrelin, que también son dos hormonas que se producen en el hipotálamo, una estructura que está en el cerebro, en la parte superior de él, que es la que tiene que ver con todos nuestros deseos y nuestras emociones. No necesariamente es solamente para la obesidad, tiene que ver con el apetito, tiene que ver con nuestra conducta ante los demás, nuestra impulsividad, incluso en la esfera sexual también tiene que ver. Es decir, todo esto es producido a través del hipotálamo con estas sensaciones que nosotros recibimos y a la vez tenemos un efecto que es la conducta humana. En esta conducta humana vienen los problemas, que pueden ser conductas humanas aprendidas o condicionadas y conductas humanas innatas a veces sin querer, porque también tiene que ver con las condiciones genéticas, porque hay una obesidad genética, no sé si usted sabe que existen varias condiciones que sí son las personas que son de muy chiquitos, casi como dicen pequeñitos, ya vienen obesos. Que son husky, como le dicen, son gorditos, rellenitos husky. Sí, que son muy poco frecuentes, la realidad, son determinados síndromes, como el síndrome de Lauren-Barden-Bell, el síndrome de Moon-Lawell, son determinados síndromes que son muy poco comunes y realmente no es lo que vemos en la práctica médica. Lo que vemos es esa obesidad que es por patrones de conducta y entonces la obesidad que se va desarrollando desde la primera infancia, después en los teenagers y después ya en adultos. Y tiene que ver con los patrones de conducta. Es tan triste mirar que cada día son los más jovencitos. Antes eran los mayores nosotros,
ahora son los que están en la universidad, los que están en la escuela superior, los de intermedia, hasta niños pequeñitos de 5 o 6 años, uno los ve gorditos, ¿pero por qué? Es por lo que le dan el juguito lleno de azúcar que le dan. Yo creo que es Ay, un compendio, es compendio de varias cosas, señora Rodríguez. Es un compendio de el patrón de conducta que ven en la casa, de lo que ven los padres que comen, de lo que ven los abuelos, más lo que ven ellos van afuera y ven que es la comida con más fácil acceso que tienen. Es la conducta a veces también que ven en la escuela sin querer, que gracias a Dios creo que se está cambiando. Sí, eso se está cambiando, en muchos estados y en muchas escuelas ya es una mandatoria, se está restringiendo las calorías y esto es muy importante. Entonces, sobre eso yo creo que pasa. Esa conducta típica nuestra cultural que puede ser la de inducir a los alimentos, que tienes que comer para que te pongas fuerte, pero para ponerte fuerte tienes que llenar. Que estás muy delgadito, sí, estás muy delgadito. Sí, porque acuérdese que también culturalmente, que casi todas las cosas son muy culturales, el patrón de persona delgada es sinónimo no solo de enfermo, también le voy a decir un patrón de qué es, un patrón de pocos recursos económicos, de personas con un nivel económico muy deplorable. Entonces eso significa ante estatus social como alguien que no se ve muy bien. Creo que eso hay que cambiarlo. Que los delgados también tenemos derecho a ser exitosos, tener también verse bien ante la población, ante la sociedad y incluso ante los familiares, que son los primeros que piensan a cambiar esta conducta. Bueno, es que si no comemos, vamos a casa de un familiar y no nos llenamos y comemos, le estamos faltando el respeto a nuestra tía, a nuestra abuelita. Pues eso hay que educarse. Yo creo que eso es parte, por eso decía al principio, cuál es mi primera misión. Sí. Precisamente la educación desde las personas mayores, desde esa tercera edad mayor que viven en casa juntos todos, y después las otras personas que son los adultos, los jovencitos y los niños, a cómo tener nuevos patrones de conducta para cuando van al alimento. Y que el alimento es una cosa que se usa, como dice el patrón, para vivir, pero no se vive para comer. Es decir, es una forma de medio para estar saludable, socializar, pero no pasarnos. Pero no solamente tener el enfoque de la vida en la comida, sino en otras cosas que son muy diversas, que son muy interesantes. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué podemos hacer? Si nos gusta comer, tenemos que hacer algún tipo para quemarla. Claro. Ejercicios, dieta, meditación, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que estamos hablando. Educación, educarnos de todas las cosas buenas que hay para que poder evitar ser obeso, sobre todo de las conductas de comidas correctas, las comidas más sanas, que son generalmente las conductas de comidas de las que más nos necesita nuestro cuerpo. Lo que más necesita nuestro cuerpo es la comida en que sea calorías, fundamentalmente, que sean proveídas por carbohidratos, grasas, proteínas y demás vitaminas y minerales. Hacer un balance, esa famosa escala que nosotros decimos pirámide, que hoy ha cambiado también. O mi plato. O los platos, pero hacerlo mayor de acuerdo a la edad que uno tenga, de acuerdo a la actividad física que tenga esta persona y comer en función de esto. Entonces, en cada edad va a haber determinados platos más importantes, ya sean los cereales, los granos completos, los carbohidratos no refinados. Fundamentalmente, cuando hablo de carbohidratos no refinados, quiero aclarar esto mucho a la audiencia, que son los carbohidratos de que vienen casi todas las cosas en un color oscuro. Es decir, viene el pan prieto, el arroz prieto, la harina prieta, el azúcar prieta. ¿Por qué? Porque estos son los que son más difíciles de absorberse por nuestro intestino. Y nos mantienen más llenos. Y nos mantiene llenos, esa es una. Y la fibra. Y la fibra. Entonces ahí prevenimos la diverticulosis, el cáncer de colon y una serie de condiciones médicas. Ya veo que usted está muy envuelta también en esto, qué bueno, me gusta eso. Esas harinitas y esos colores blancos nos matan, el azúcar, la sal, la harina blanca. Claro, porque es un sabor, es una programación que tenemos de conducta desde muy pequeño, que eran los alimentos que más nos daban y que más nos gustaban e incluso más nos creaban un estado de ánimo mucho mejor. Incluso está... Y lo más baratos que eran antes. Bueno, a esa es otra parte. También son los alimentos que son de más fácil acceso. Entonces estos alimentos que son los más saludables, por alguna razón son los más altos costos. Entonces eso creo que también como sistema debemos tratar de buscar la forma de envolvernos más y ayudar a que esto también vaya pasando a un plano en que sea más asequible también esto saludable. No tener altos costos los muy buenos alimentos, los muy saludables, y tener entonces los de muy bajos precios, los menos saludable. Es decir, eso se tiene que entender, porque ahora hay mucha gente todavía que está pasando que no tiene trabajo, le han cortado sus horas, y entonces tiene que comprar lo que más puede ir al supermercado y gastarlo menos. Humanamente es lo correcto, pero no solo eso, hasta desde el punto de vista económico, en un long term, como se dice en inglés, es más económico para el sistema y la sociedad
atender esta condición médica que es obesidad. Porque usted sabe la A largo plazo. cantidad de gastos que se hacen en operaciones, cantidad de gastos que se hacen en tratamientos para esta condición. Y muchos no tenemos plan médico, Seguro. así que hay que cuidarnos, empezar Claro. con lo básico. Es decir, que médicamente y económicamente es una tarea de orden para la obesidad, yo creo. Y no creo que es uno restringirse de ciertas cosas, es, ¿cómo se le dice? Escoger sí. los serving, la medida. Porque uno si le da un deseo de comerse algo dulcito, cómaselo de vez en cuando. Qué bueno que me haya traído no comerse todo el container Qué bueno que me haya completo. traído eso. Yo siempre le explico a mis pacientes, y no quiero adelantarme sobre el tema que vamos a hablar más adelante sobre la diabetes, pero quería hablarles sobre esto, porque eso yo siempre le explico a mis pacientes. Yo no quiero que tú dejes de comer nada. Yo lo que quiero es que comas más inteligente, que comas sabiamente, que pruebes de todo. Hazte la idea que eres un pajarito. Comes cada 4 horas pequeñas porciones de comida diversas, variadas. Estamos en un lugar del mundo, gracias a Dios, con muchas oportunidades y posibilidades de alimentos muy diversos del resto del mundo. Tenemos esa posibilidad, pues vamos a aprovecharla. Vamos a comer de diferentes culturas, diferentes tipos de platos. Tratar. Yo sé que hay muchas cosas, pero eso es empezando sobre la primera infancia. Por eso lo que usted decía, lo de los muchachos pequeños, creo que es muy importante desde ese momento, porque ellos ya le vamos creando un paladar. Entonces ya esas personas, cuando son un poco más grandes, no les extraño comer diversidad de alimentos en pocas cantidades, porque se sabe que el cerebro, una vez que se sacee con la diversidad, no necesita llenarse. El llenarse incluso yo creo que tiene un poco que ver con la parte mental psicológica, que es la de llenar un espacio o un vacío a través de un afecto que uno quiere llegar, y eso a veces lo busca en llenarse. Ahí podríamos hablar también de una posibilidad de esa obesidad que también es muy común, que está asociada con la depresión. Con la depresión, con las emociones. Las emociones, claro, como hablaba del hipotálamo. Nos llenamos comiendo como si pudiéramos cambiar las emociones y nuestros sentimientos. Hay que buscar el por qué estamos comiendo tanto, o no estamos durmiendo, o teníamos alguna obsesión. Pero de eso no podemos hablar. Tenemos que continuar. Hablamos de las diferentes frutas, vegetales, un poco de granos, de proteína, un poco de minerales, vitaminas. Su grasita, su sal, su dulcito de vez en cuando. Dárselos justos. Pero de poco en poco, pero también tenemos que hacer algún ejercicio físico, caminar, hacer algo que nos guste hacer El compendio afuera. de educación, dieta, viene también la parte de ejercicio. El ejercicio físico a veces las personas lo confunden con la vida diaria y me dicen en la consulta, doctor, yo hago ejercicio, yo trabajo 8 horas y a veces hasta 10 y estoy de pie y caminando. No, no es suficiente. El ejercicio tiene 2 variantes mentales. Una, la que uno es voluntaria, la que uno hace porque quiere hacerlo y quiere extraer de uno una cierta cantidad de calorías, que en definitiva es la que crea el depósito de esa grasita. Porque en el metabolismo del cuerpo, la grasa es convertida a través de los azúcares o las calorías que ingerimos que no se liberan, y entonces se depositan. Eso quiero que también usted entienda, que es una de las formas por qué se va acumulando poco a poco y por qué decimos, oye, ¿por qué el dulce voy a ponerme gordito? Si el dulce sencillamente es carbohidrato. Porque ese dulce dentro del metabolismo de nuestro cuerpo, a través del hígado, de los músculos, él busca la forma de depositarse cuando sobra y se acumulan como en un tesoro. Lo único que este no es un tesoro bueno, es un tesoro malo. Y cada vez más tengamos tesoro, más vamos a estar más en riesgo de otras condiciones médicas. Entonces, el ejercicio es vital. ¿Cómo? El ejercicio diario, consistente, permanente, de tener una meta. Es decir, no queremos ir a una olimpiada, pero sí queremos mantenernos en una buena forma. Y depende de la edad y la actividad física que hace la persona, porque tenemos que ser conscientes que no es lo mismo una persona de 60 años, actividad física, que una persona de 20 años, una persona de 50 años. Entonces, pero no es tarde empezar, a cualquier edad se puede empezar dentro de su condición física, uno tiene que hacer un ejercicio desde los físico. niños le incitamos a la actividad física, a estar menos en lo que es en la cantidad de horas, que de hecho hay muchos estudios, pasando frente a un televisor, frente a una computadora, frente a un celular. Es decir, es parte... Un trabajo que no nos movemos, estamos frente a una computadora que ni nos paramos a estirarnos, a caminar en la hora de almuerzo. Es decir, el ejercicio, como usted ve, es parte influyente para combatir esta epidemia, porque es una epidemia. El 40% de la población nuestra es obesa y casi un 50, un 60 es sobrepeso. Así que estamos en una epidemia. En una epidemia que va a traer consecuencias mayores, que vamos a estar hablando próximamente de la diabetes. Pero antes que entremos a la diabetes, quiero que sepamos que el ejercicio físico es la comida,
versus la comida. Si vamos a comer un poquito más, pues hay que hacer un poquito de Claro, ejercicio. el balance, acuérdese ese tesoro. El balance, pero hay que hacer ejercicio para el corazón, ¿verdad? No es solamente caminar, es para el corazón, Sí. para sus músculos, para sentirse bien. El ejercicio es algo muy completo. El ejercicio es algo que va desde la cabeza hasta los pies. El ejercicio es un ejercicio que va desde caminar 45 minutos diarios a nadar. Es el que más nosotros motivamos, porque ya cuando entramos en la parte del correr, de ir a un gimnasio, de lifting weight o alzar pesas o estas cosas, son más de específicos de determinados ejercicios que tienen que tener un entrenamiento previo y un asesoramiento para evitar lo que se llaman las lesiones o los accidentes producto al ejercicio. ¿Y cuál usted diría? ¿El caminar? ¿Más rapidito? Sí, el caminar. ¿El que esté uno sudando? Sí, seguro. 45 minutos de actividad física diaria es completamente uno de los más completos. Claro, nosotros también hablamos de nadar, pero bueno, tenemos que ver que a veces que hay lugares donde no hay acceso a piscinas o acceso a... Pero caminar, pero caminar es más barato, lo que y es más simple. No es bueno. Exacto, por eso siempre nos quedamos con ese, aunque sabemos que el de nadar influye en otras cosas. En otras cosas. Así que como consecuencia mayor de no velar lo que comemos, el poco ejercicio, el no meditar, el no dormir bien, está trayendo, ¿qué porcentaje tan grande de gente tiene prediabetes y diabetes ahora? Bueno, bien alta, ¿verdad? la diabetes, le digo que la diabetes es una de las condiciones médicas complicadas de la obesidad o de la sobrepeso. De hecho, nosotros, toda persona que está en esta categoría de obeso y sobrepeso sin ni siquiera síntomas de diabetes, que son unos determinados síntomas, nosotros inmediatamente en la consulta le mandamos un screening o una prueba preventiva para ver si hay diabetes o no, que se llama la hemoglobina A1C. Significa que hay un porcentaje muy alto, casi de un 40 o más por ciento de personas que son no diagnosticadas de prediabéticos o incluso diabéticos, sin saberlo. Es decir, esto es yo le digo como un asesino silencioso. Está ahí, va en nuestras vidas viviendo y cuando realmente nos vamos a dar cuenta, no es que sea tarde, pero ya tenemos los síntomas desarrollados. Entonces la condición para un médico por primera vez, ver a esta persona y poder aliviar o curar esta condición, que en muchos casos no es posible, es muy difícil. Por eso yo incito que la educación y la prevención de ir al médico a tiempo para evitar todas estas cosas, educarse para no tener las complicaciones de la diabetes. Hay que ir al médico, aunque sea una vez al año, y cuando uno va al médico tiene que ir preparado, porque esos 15 minutos que le va a dar el doctor, usted tiene que ir con su listita de preguntas. No mirarlo, qué bonito, hijo, qué guapo, cómo está su familia, y se le fueron los 15 minutos y el doctor no le dijo y usted no le dijo nada. Tiene que hacerse una lista detallada de las cosas. Esto me da mucha simpatía, porque usted habla de un tema precisamente de un proyecto que tenemos en un futuro inmediato, que es cómo educar a nuestra población cuando va al médico, cómo aprovechar esa consulta lo mejor posible. Es la comunicación. Yo creo que eso es lo más importante. Yo siempre he dicho, desde que era estudiante, a los pacientes, que la relación médico-paciente es vital en la salud y en la enfermedad. Si este equilibrio, para que exista, tienen que haber varios factores. Tiene que haber una voluntad del médico de quererlo ayudar, que eso es muy importante. Tiene que haber una voluntad del paciente o del afectado o la condición que tenga también de quererse ayudar él. Y tiene que haber recursos en función de esta relación, porque a veces si no hay recursos y no hay medios para ayudar, es muy difícil. Pero con estas tres eslabones son importantes y uno está la comunicación. Si nosotros cuando vamos al médico vamos directamente a las cosas que realmente nos están creando problemas, sabemos identificar y cómo descifrar esa interpretación, también tenemos que ver que esto es un patrón a veces cultural, educacional e intelectual. Estamos conscientes de eso. No queremos que nuestros pacientes todos sean ni universitarios, ni sean... Pero tenemos que ayudar al doctor. Uno conoce su puesto. Mire, yo leí esto, yo leí aquello. ¿Usted cree? Por eso yo creo que una de las cosas que debemos tener siempre presente cuando vamos al médico, si nosotros por alguna razón, por la edad o por las condiciones educacionales no tenemos una gran cantidad de información o concreta, debemos ir con alguien acompañado. Yo me maravillo cada vez que los pacientes míos vienen acompañados con alguien, porque esto me da a mí, y lo ayuda, porque esto me da a mí una importancia de cómo
la persona Que que está alrededor realmente quiere y lo ayuda a poder descifrar todos esos síntomas y a canalizarlos. Y de hecho le voy a decir algo muy importante antes que terminemos este segmento. Sí, porque nos quedan 3 minutos y quiero que hablemos de las consecuencias de la diabetes, Seguro. las enfermedades. Rápidamente le voy a decir, el causa número 1 de prácticamente enfermedades o condiciones accidentales en los Estados Unidos son los errores iatrogenias médicas, y casi siempre son por las malas interpretaciones de los síntomas y de la forma en que se dicen, y a veces también por la parte médica de negligencia, pero más que todo es por la poca comunicación entre médico y paciente. Tenemos que tener más tiempo con los pacientes, eso es una cosa de los médicos, tenemos que buscar la forma de personalizar la medicina. Ok, hablando de las complicaciones de la diabetes y de la obesidad, yo creo que la obesidad es una de las cosas que más miedo nos da a nosotros, es por, uno, como dije, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la apnea del sueño, los problemas endocrinos de otro tipo que pueden acarrear, como por ejemplo, puede ser una condición médica que se llama ovario poliquístico, que es muy común en la mujer, y que hay trastornos menstruales, trastornos de esterilidad, es decir, son cada consecuencias, y la parte mental o psicológica, la depresión. Es decir, cómo nos vemos ante la sociedad. Las diabéticos van perdiendo la vista, sí, problemas con los riñones, ¿verdad? Son miles de complicaciones. Quise nada más citar algunas, las más que me vienen a la mente, pero las más importantes de la obesidad son diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedades mentales como la depresión, enfermedades endocrinas, como las enfermedades, como le expliqué, de la enfermedad poliquística, que es muy común en la práctica, la vemos, y muchas más. Nos falta un minuto, pero también quiero mencionar de que es que quiero asustar a la gente con la diabetes. Yo conozco gente que tiene 55 años y se lo está comiendo la diabetes. Ya ni caminan, ya han perdido sentido en los dedos de la mano, en los pies. Se caen, desbalance y todo eso, los nervios y todo eso, la diabetes. Porque no hemos ido a tiempo al médico. Porque hay que ir al primer síntoma, hay que ir, al primer signo hay que ir. Y no hay necesidad de eso porque son condiciones que uno mismo se las ha ido buscando por los años. El médico no es tu enemigo, es tu amigo. Es tu amigo. Y tu mejor inversión es tu salud. Es salud. Usted ha terminado bien. Bueno, gracias amigos por estar con nosotros hoy. Yo soy Audia Rodríguez y este es su programa Mi Gente Tampa Bay. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por tenerme en su programa y gracias a la audiencia tuya por tener la atención. Gracias, amigos.